La sesión de este jueves fue considerada por muchos como una continuación de aquella del pasado martes, en la que el Pleno de la Asamblea debatió la coyuntura política del país y condenó los hechos de violencia registrados durante manifestaciones de protesta. Desde la oposición hubo voces que advirtieron que la resolución aprobada este jueves busca silenciar las voces críticas en el Parlamento. Ese tema lo vamos a abordar de inmediato. Marisol Peñafiel, doctora en jurisprudencia con posgrado en Derechos Humanos y Constitucionalismo, ex asambleísta constituyente, asambleísta de Imbabura por Alianza País. Asambleísta, bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes. En efecto, la resolución que fue aprobada esta jornada aquí en el Pleno de la Asamblea busca silenciar las voces críticas, como advierte la oposición. ¿O de qué va este proyecto? Bueno, creo que es una mentira más de las que se trata de posicionar en el imaginario de la ciudadanía. La resolución adoptada el día de hoy no es otra cosa que replantear el rol y el debate que debe haber al interior de la Asamblea Nacional. Y digo el debate porque el debate no puede sentarse en base a la mentira, en base a hechos no reales, montando videos para atentar a aquel que no es de su agrado. Ese no ha sido nuestra práctica, ni será nuestra práctica, ni es nuestro ejercicio. Por lo tanto, no tratamos de silenciar lo que estamos diciéndole al Parlamento, y el Parlamento a la ciudadanía le dice que esta es una asamblea responsable, que tiene que debatir con hechos reales, veraces, contrastados, como el rol que juega el periodista. El periodista no puede informar con hechos que le parece que son así, sino que tiene que investigar e informar con hechos reales. Pero la naturaleza del periodista es distinta a la naturaleza del político. Incluso en el caso del político, entiendo yo, hay disposiciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal que está vigente, que por ejemplo sancionan la injuria, la calumnia, entre otras cosas. Sí, yo le hacía una comparación entre ese rol que juega el periodista y el rol que juega el parlamentario. Pero hay un solo hecho: el periodista y el parlamentario tienen que hablar con la verdad, y ahí no hay distinción. En ese marco, si bien es cierto, usted dice, hay la tipificación de un delito por injurias, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 165 determina cuáles son las faltas del legislador y habla con claridad aquello que intente desestabilizar, crear el caos, aquello que determine atentar a la honra, al buen nombre de su compañero en el Parlamento. Por lo tanto, creo que esto ha sido un tema también de benevolencia que hemos tenido, creyendo que esa buena fe, que esa generosidad en el quehacer de la política también viene del otro lado, porque consideramos que debe ser de doble vía. Pero hay sectores de la oposición que ahora que están en el ejercicio de la función de la Asamblea se olvidan lo que hicieron en sus gobiernos de turno y ahora argumentan, deslegitiman, porque esa es su intención, deslegitimar el accionar de todo un proyecto ideológico político llamado Revolución Ciudadana, y además deslegitimar la institucionalidad. Y digo que se olvidan porque mire usted, cuando escucha a asambleístas social cristianos que en su momento fueron diputados y que además posicionaron y posesionaron a funcionarios bajo el lema de la democracia entre comillas, y ahora digo, estas personas ahora nos dicen cómo hay que administrar el Estado y cómo hay que garantizar los derechos humanos en el país. Y me refiero concretamente a la asambleísta Cintia Viteri. Nos habla de que en este país se han vulnerado los derechos, pero no tenemos cárceles llenas de aquellos que piensan distinto. Y peor aún, tenemos cárceles para encerrar y luego desaparecer personas. Entonces, esa es la doble moral, ese es el debate en base a la mentira. Por eso era necesario que esta asamblea pueda tomar una decisión para que todos los sectores, incluida la bancada de Alianza País, eleve el nivel del debate de este Parlamento y pueda, en base a criterios y hechos reales, debatir, argumentar y decirle a la ciudadanía por qué no están de acuerdo con una tesis que la plantea un sector.
Pero nos referimos, bueno, puntualmente en lo que tiene que ver con este proyecto de resolución a la difusión de los videos como tal en el marco de las sesiones plenarias, inclusive se mencionaba al interior de las comisiones legislativas asambleístas. Y en este sentido, allí, por ejemplo, en el debate, el asambleísta Ramiro Aguilar cuestionaba si de pronto no se busca con esto adaptarse a lo que establece la ley de comunicación. ¿Hasta qué punto esta aseveración o esta posición tiene cabida? Bueno, lo que estamos planteando es que efectivamente los argumentos que se planteen, las tesis que se plantean aquí puedan establecerse en base a hechos reales. No tratamos de imponer la ley de comunicación, no tratamos de imponer un criterio, lo que tratamos y lo que la resolución dice con absoluta claridad es que la responsabilidad del legislador y de la legisladora es hablar con la verdad, porque no a título de funcionaria, de servidora pública, no a título de asambleísta, yo puedo decir cualquier cosa sin sustentar con la verdad, con los hechos reales. Cuando decimos, por ejemplo, que se ha quitado el 40% de los recursos de la seguridad social, no es verdad. Lo que hemos hecho es que la aportación que hace el Estado a la seguridad social no sea entregada en un saco roto y que la liquidez del seguro social se garantice con el aporte del Estado. ¿Qué pasa si un asambleísta de oposición en el seno, pues, de la Asamblea, durante una sesión plenaria, insiste en que se ha quitado el 40%? ¿Qué pasaría ahí? Entendiendo esta resolución que ha sido aprobada el día de hoy, porque quiero un poco entender cuál es el ámbito de aplicación. Yo entendía, claro, entendía yo que se refería al tema de videos, pero le pregunto a Marisol Peñafiel a propósito de mi inquietud, ¿también se refiere a las expresiones de los 137 legisladores? De todos, cada uno debemos... Alguien dice que uno tiene que tastacarse la lengua cuando se pretenda atacar el derecho del otro. Lo que la resolución insta es a los parlamentarios y a las parlamentarias a sustentar sus debates con sus argumentos y con hechos reales. No se refiere solamente al tema de videos. Más allá de los videos. Más allá de los videos. Sí, por eso mi inquietud. Por eso mi inquietud. Sí, y usted me plantea y me dice, ¿qué pasa si el día de mañana, no solo el asambleísta de la oposición, yo insisto, no es solo para unos, es incluido para la bancada a la que pertenece? Claro, yo le hago esta pregunta porque usted es legisladora de país y le planteo el escenario de que un asambleísta que no comulga con las tesis de país insiste en que se ha quitado el 40%. ¿Qué pasaría ahí? Seguimos diciendo que hay que tratar con la verdad y decir esos hechos. Ese asambleísta es irresponsable, está vulnerando los derechos cuando no habla con la verdad. La resolución no establece un mecanismo de sanción, es un llamado a los parlamentarios y parlamentarias a adecuar la utilización del tiempo y la utilización de la palabra para sustentar estas tesis sin que se utilice mentiras, no hechos reales, no verdades contrastadas, y por lo tanto eso es lo que insta esta resolución. Pero más allá de eso, el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece algunos literales que el legislador no debe hacer, como el de crear caos, el de establecer mecanismos de violencia para la actuación en el interior del Parlamento, por ejemplo, y el artículo 166 establece cuáles son los mecanismos de sanción para los asambleístas que incurrimos en esta serie de disposiciones que constan en la norma y que debe haber una sanción. Y yo creo que llega un momento en los que es necesario aplicar esta norma para cualquiera de los integrantes del Parlamento Nacional, no solo para un sector, sino para todos los sectores. Al calor del debate, ¿verdad?, los asambleístas, los parlamentarios que parlamos, que discutimos, al calor del debate sube el calor, sube la temperatura, ¿no? Pero lo que no puede subir son los tonos agresivos, violentos, los epítetos descalificativos, como el que se insinúa que se ha traicionado, que hay leyes asesinas, por lo tanto en el Parlamento estamos asesinos y asesinas. Entonces creo yo que uno debe utilizar
las similitudes, los ejemplos, las comparaciones, pero en el margen del respeto y la consideración. Pero para estos elementos que usted ha citado, también ha señalado que, bueno, existe la norma y existen en determinados casos sanciones. Pero volviendo a las imprecisiones, voy a llamarlas de esa manera, tomando el ejemplo que ponía Fabricio, de incurrir en reincidencias, ¿se puede en determinado momento tomar en cuenta otro tipo de acción más allá de una resolución como la que fue aprobada hoy por la Asamblea? Bueno, yo creo que eso lo decidiremos al interior de este Parlamento. Yo quiero seguir teniendo fe en que los parlamentarios y parlamentarias, que los políticos y las políticas tenemos una responsabilidad de elevar ese nivel de debate. Y digo, quiero tener fe que esta resolución sea la que calme esas aguas, la que calme esas ínfulas también a veces que desdicen mucho, diría yo, de las conductas como parlamentarios y parlamentarias que debemos tenerlas. Porque si no fuera así, este Parlamento cualquiera podría actuar como quiere, sin el respeto mínimo, y por lo tanto considero que este es un mecanismo que nos permite ponerle un alto a una serie de acciones que no son las debidas y que nos permitan, a partir de esto, irnos también replanteando nosotros cuánto hemos elevado el nivel del debate al interior del Parlamento Nacional. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy a ustedes. Marisol Pellafiel, asambleísta de Alianza País, sustentando pues su visión respecto de este proyecto de resolución que fue aprobado durante la jornada de este jueves.